El mercader y el genio. Señor, dijo Sarazad, había un mercader que poseía una gran fortuna, ¿sabes? Tanto en tierras y en mercancías como en dinero constante y sonante. Tenía muchos dependientes, mensajeros y esclavos. Como debía viajar de vez en cuando para entrevistarse con sus corresponsales, un día en que un asunto de importancia le exigía trasladarse bastante lejos de donde vivía, montó a caballo y partió llevando en la grupa sus alforjas, en las que había metido una pequeña provisión de bizcochos y dátiles, porque tenía que atravesar un país desierto en el que no habría encontrado lo necesario para subsistir. Llegó sin contratiempo a aquel lugar y cuando solucionó el problema que había motivado su viaje, montó otra vez a caballo para regresar a su casa. Al cuarto día de marcha, se sintió tan fatigado por el rigor del sol y de la tierra ardiente que se desvió de su camino para ir a refrescarse bajo unos árboles que vio en el extremo de un campo y encontró al pie de un gran nogal una fuente de agua muy clara. Se apeó, ató el caballo a una rama del árbol y se sentó al borde de la fuente, después de sacar de las alforjas algunos dátiles y unos bizcochos. Los huesos de los dátiles los tiraba lo mismo a un lado que a otro. Al terminar su frugal comida, como buen musulmán que era, se lavó las manos, la cara y los pies, y rezó su oración. No había terminado de rezar y todavía estaba de rodillas cuando vio aparecer ante sí a un genio blanco por su ancianidad y de un tamaño enorme, el cual, avanzando hasta él con la espada en la mano, le dijo en un tono que le inspiró terror: «Levántate, pues voy a matarte con esta espada porque tú has matado a mi hijo». A estas palabras siguió un grito espantoso. El mercader, tan asustado por la fealdad del monstruo como por las palabras que acababa de decirle, le respondió temblando: «Mi buen señor, ¿de qué culpa soy responsable ante ti para merecer que me quites la vida?» «Quiero matarte», así respondió el efrit, «porque tú has matado a mi hijo». «Oh, buen Dios», así gimió el mercader, «¿cómo podría yo haber matado a tu hijo? Ni siquiera lo conocía y no lo he visto jamás». «¿Acaso no te has sentado al llegar aquí?», replicó el genio. «¿No has sacado dátiles de tus alforjas y después de haberlos comido, no has tirado los huesos a un lado y a otro?» He hecho lo que dices», respondió el mercader. «No puedo negarlo». «Y siendo así», rugió el genio, «te aseguro que has matado a mi hijo, y te diré cómo. Cuando tú tirabas los huesos, mi hijo pasaba. Uno le ha dado de lleno en un ojo y lo ha matado. Por eso debo matarte». «Ah, señor, perdón, perdón», así exclamó el mercader. «No habrá perdón», contestó el efrit, «ni perdón ni misericordia». «¿No es acaso justo matar al que ha matado?» Estoy de acuerdo, señor», dijo el mercader. «Pero seguro que yo no he matado a tu hijo, y aun en el caso de que hubiera sido así, lo habría hecho sin querer. Te suplico que me perdones». «No, no», así dijo el genio persistiendo en su decisión. «Es preciso que te mate, puesto que tú has matado a mi hijo». Y diciendo esto, tomó al mercader por el brazo, lo tiró de bruces al suelo y levantó la espada para cortarle la cabeza. El mercader añoraba a su mujer y a sus hijos y decía las cosas más enternecedoras del mundo. El efrit, con la espada levantada, tuvo la paciencia de esperar que el desgraciado terminase sus lamentaciones, pero esto no lo conmovió. «Todos estos lamentos sobran», gritó. «Aunque tus lágrimas fuesen de sangre, no me impedirían matarte, ¿sabes? Pues tú has matado a mi hijo». «¿Qué?», así gimió el mercader. «¿Acaso nada te puede enternecer? ¿Quieres quitar la vida a un pobre inocente como yo?» «Sí», así replicó el genio. «Estoy resuelto a hacerlo». Al terminar estas palabras, Sarazad, al darse cuenta en este momento de que ya era de día, y sabiendo que el sultán se levantaba muy temprano para hacer su oración y reunir a su consejo, cesó de hablar. «Buen Dios, hermana», dijo entonces Dunyazad. «Qué maravilloso es tu cuento, hermana». «Y la continuación es aún más sorprendente, ¿sabes?», respondió Sarazad. «Y tú estarías muy contenta si el sultán tuviera a bien dejarme vivir todavía el día de hoy y me permitiera continuar este relato la próxima noche». Sarillar, que había escuchado a Sarazad complacido, se dijo para sí: «Esperaré hasta mañana y luego la mataré, pero antes quiero escuchar el fin de su cuento».
y luego de tomar la resolución de no quitar la vida a Sarazad aquel día, se levantó para hacer la oración e ir al consejo. Mientras tanto, el gran visir estaba sumido en la inquietud más cruel. En lugar de gustar la dulzura del sueño, había pasado la noche suspirando y quejándose por la suerte que esperaba a su hija, de la cual él debía ser su verdugo. Pero si durante esta triste espera él temía enfrentarse con el sultán, quedó agradablemente sorprendido cuando vio que entraba en el consejo sin darle la funesta orden que él esperaba. El sultán, según su costumbre, pasó el día arreglando los asuntos de su imperio, y cuando llegó la noche, se acostó otra vez con Sarazad. Al día siguiente, antes de clarear, Dunyazad no se olvidó de dirigirse a su hermana, diciéndole: «Querida hermana, si no duermes, te suplico que continúes el cuento que ayer comenzaste, mientras esperamos el día, que no tardará en llegar». El sultán no esperó a que Sarazad le pidiera permiso. «Acaba, acaba», le dijo, «el cuento del Efride el mercader. Deseo saber cómo termina». Sarazad tomó entonces la palabra y continuó su relato. Segunda noche. Señor, cuando el mercader vio que el genio iba a cortarle la cabeza, lanzó un terrible grito y le dijo: «¡Detente! ¡Detente! Escúchame, por favor. Ten la bondad de concederme un plazo. Quisiera despedirme de mi mujer y de mis hijos y repartirles mis bienes según testamento, para que no tengan complicaciones después de mi muerte. Cuando haya terminado esto, te prometo volver enseguida a este mismo lugar para someterme a tu voluntad». «Si te concedo el plazo que me pides», dijo el genio, «temo que no vuelvas». «Si quieres creer mi juramento», respondió el mercader, «juro por el Dios del cielo y de la tierra que volveré a este mismo lugar». «¿De cuánto tiempo deseas tú que sea este plazo?», preguntó el genio. «Te pido 1 año», contestó el mercader. «Es el tiempo mínimo que necesito para poner en orden mis asuntos y para disponerme a renunciar al placer de la vida. Yo te prometo que dentro de 1 año estaré junto a estos árboles para ponerme de nuevo en tus manos». «¿Pones a Dios por testigo de la promesa que me haces?», preguntó el genio. «Sí», respondió el mercader. «Lo pongo otra vez por testigo y doy fe de mi juramento». Tras estas palabras, el genio lo dejó cerca de la fuente y desapareció. El mercader, repuesto de su espanto, montó su caballo y emprendió el regreso. Pero si por un lado tenía el gozo de haberse librado de un peligro tan grande, por otro estaba sumido en una tristeza mortal, pensando en el fatídico juramento que había hecho. Cuando llegó a su casa, la esposa y los hijos lo recibieron con expresiones de alborozo, pero en lugar de abrazarlos de la misma manera, se puso a llorar tan amargamente que ellos pensaron con razón que le había acontecido algo muy desagradable. Su mujer le preguntó la causa de sus lágrimas y del gran dolor que le abatía. «Nos alegramos», dijo ella. «Nos alegramos por tu vuelta, pero nos alarmas a todos por el estado en que te vemos. Te suplico que nos cuentes el motivo de tu gran tristeza». «Ay, mujer», repuso el marido, «¿puedo acaso estar de otra manera? Solo me queda 1 año de vida, ¿sabes?» «¿1 año de vida?», dijo la mujer. Entonces el mercader les contó lo que había pasado entre él y el efrid, y les dijo que había jurado volver al cabo de 1 año a recibir la muerte de su mano. Cuando oyeron esta triste noticia, todos se quedaron desolados. La mujer prorrumpió en gritos lastimeros, golpeándose la cara y arrancándose los cabellos. Los hijos, llorando con toda su alma, hacían temblar la casa con sus gemidos, y el padre, viendo el dolor de los que eran de su sangre, mezclaba sus lágrimas con el llanto de los suyos. Era el espectáculo más conmovedor del mundo. A partir del día siguiente, el mercader, queriendo poner en orden sus asuntos, se dedicó antes que nada a pagar sus deudas. Hizo presentes a sus amigos y ofreció grandes limosnas a los pobres. Dio la libertad a sus esclavos, de uno y otro sexo. Repartió sus bienes entre los hijos. Nombró tutores para los que todavía no tenían edad. Devolvió a su mujer todo lo que le pertenecía, según su contrato matrimonial, y la colmó con creces de todos los bienes que le correspondían según las leyes. Finalmente, pasó el año y fue necesario partir.
Preparó sus alforjas y metió en ellas la sábana con que debía ser sepultado, y cuando quiso despedirse de su mujer y de sus hijos, el dolor fue indescriptible. No podían resolverse a perderlo, y todos querían acompañarlo e ir a la muerte con él. Sin embargo, no le faltó entereza en el momento en que tuvo que apartarse de seres tan queridos, y les dijo así: «Hijos míos, yo obedezco al mandato de Dios, y por eso me separo de vosotros. Imitadme, someteos con valentía a esta necesidad, y pensad que el destino del hombre es morir». Luego de decir estas palabras, se desprendió de los brazos de unos y de otros, sordo a los gemidos de todos. Luego emprendió su viaje y acudió a la cita con el genio el mismo día que había prometido presentarse. Enseguida se apeó y se sentó al lado de la fuente, donde esperó al genio con toda la tristeza imaginable. Mientras languidecía por una espera tan cruel, se le acercó un buen viejo que llevaba una sierva. Se saludaron y después el viejo le dijo: «Hermano, ¿puedes decirme por qué has venido a este desierto, donde no hay más que espíritus malignos y donde no se está seguro? Viendo estos hermosos árboles, se diría que está habitado, pero aquí solo hay soledad y es muy peligroso detenerse demasiado tiempo». El mercader satisfizo la curiosidad del viejo y le contó la aventura que le obligaba a estar allí. El viejo lo escuchó con admiración y luego exclamó: «Pero esto es lo más sorprendente del mundo, y tú estás atado por el juramento más inviolable. Quiero», añadió, «ser testigo de tu entrevista con el efrit». Dijo esto y se sentó junto al mercader, y mientras conversaban: «¡Oh, ya veo el día!», dijo Sarazad dominándose. «Y lo que queda es lo más hermoso del cuento, señor». El sultán, decidido a escuchar el final, volvió a aplazar su muerte.